Me llamo Mariana Ortega, tengo 34 años y soy contadora pública en la Ciudad de México. Siempre he sido una mujer organizada, metódica y quizá un poco controladora, aunque algunos lo vean como un defecto, a mí me ha salvado más de una vez. Trabajo desde hace más de una década en una firma de asesoría financiera, y aunque no me considero rica, tengo estabilidad y, sobre todo, independencia. Hasta hace poco, pensaba que ya había entendido todo lo que debía saber sobre las personas y sus intenciones. Pero nada me preparó para lo que pasó con Rodrigo. Rodrigo llegó a mi vida cuando ya había dejado de buscar. Nos conocimos en una cena de amigos en común. Él era carismático, de esos hombres que saben usar las palabras, que te miran como si de verdad te están escuchando. Arquitecto, según me dijo, especializado en proyectos residenciales de alto nivel. Vestía bien, olía aún mejor, y tenía esa confianza que te atrapa, que te hace pensar, este hombre sabe lo que quiere. Lo nuestro fue rápido. En 3 meses ya vivíamos juntos. En 6, me pidió matrimonio. Para entonces, yo ya había bajado la guardia. Me sentía segura, cuidada, admirada. Incluso mis amigas, que siempre eran tan escépticas, empezaron a decirme que se notaba lo feliz que estaba. Pero todo cambió el día que me pidió que firmara un contrato de silencio. Fue una tarde de sábado. Estábamos sentados en la terraza de nuestro departamento, tomando vino. Él sacó un folder delgado, color beige, y me lo puso sobre las piernas con una sonrisa tensa. Antes de que avancemos con lo de la boda, necesito que leas esto. Al principio pensé que era alguna broma. Rodrigo siempre tenía ese humor irónico. Pero su expresión era seria. Abrí el folder y lo que encontré fue un documento legal, redactado por un despacho, no el mío, en el que se estipulaba que yo, Mariana Ortega, me comprometía a no divulgar detalles personales, profesionales o financieros de Rodrigo, ni durante ni después del matrimonio. Básicamente, un acuerdo de confidencialidad. ¿Esto qué es?, pregunté, sintiendo un calor subiendo por el cuello. ¿Un contrato de silencio? Rodrigo se inclinó hacia mí. No es lo que piensas. Es solo por precaución. Tengo clientes importantes, temas delicados. Y tú sabes cómo es la gente. Solo quiero proteger mi privacidad. Pero no sonaba a eso. Sonaba a desconfianza. A ocultar algo. ¿Y tú confías en mí?, le pregunté, tratando de no alzar la voz. Claro que sí. Pero esto no es por ti, es por todo lo que está alrededor. Por seguridad. Me sentí expuesta, herida. No por el papel, sino por lo que significaba. Hasta ese momento creí que compartíamos todo. Y de pronto, esa hoja me decía lo contrario. Pasé la noche sin dormir. Al día siguiente, le dije que lo firmaría, pero con condiciones. Lo que él no sabía era que en mi mente, algo ya había cambiado. Algo que jamás volvería a ser igual entre nosotros. Y aunque creí que podría manejarlo, no tenía idea del torbellino que se venía. Firmé el contrato. No porque estuviera de acuerdo, sino porque quería entender qué había detrás. A veces, cuando alguien te oculta algo, lo más inteligente no es alejarte de inmediato, sino observar. Y yo, con mi mente de contadora y mi corazón aún confundido, decidí quedarme. Después de eso, la boda siguió en marcha. Rodrigo se mostró más atento que nunca. Se encargó de casi todos los preparativos, como si quisiera compensar lo que me había pedido. Invitamos a unas 150 personas. Mis padres, emocionadísimos, empezaron a organizar la ceremonia religiosa en la iglesia donde me bautizaron. Él, en cambio, insistió en una ceremonia civil íntima, con un juez conocido suyo, para evitar prensa o filtraciones, dijo. Ahí debía haber sospechado más. Pero no lo hice. El día de la boda, todo fue perfecto, en apariencia. Vestido blanco, flores naturales, música en vivo, amigos riendo, brindis con mezcal artesanal. Recuerdo que mi madre lloró durante mis votos, y mi hermana menor no paró de tomar fotos. Yo, mientras tanto, sonreía. No porque estuviera completamente feliz, sino porque no podía permitirme otra cosa delante de tanta gente. La luna de miel fue en Valle de Bravo, en una cabaña frente al lago. 3 días de silencio, vino y miradas largas. No hablamos del contrato, ni de sus razones. Y yo, de nuevo,
Guardé mis dudas. Pero las señales empezaron a aparecer pronto. Un día, mientras él se bañaba, su celular vibró y, por instinto, o curiosidad, o desconfianza, no lo sé, lo revisé. No era algo que solía hacer. Pero esa vez lo hice. Vi un mensaje de una mujer, guardada como contadora extra. No decía mucho, pero suficiente para dejarme helada. Ya quedó todo listo. Solo falta tu firma y se transfiere. Como quedamos, nada a nombre de Mariana. El corazón me retumbó. La cabeza me zumbaba. No entendía a qué se refería. Cerré el mensaje antes de que él saliera del baño, y fingí estar revisando fotos de la boda. Durante las siguientes semanas, empecé a mirar todo con otros ojos. Rodrigo no dejaba que yo participara en nuestras decisiones financieras. Cada vez que hablábamos de abrir una cuenta conjunta, posponía el tema. Me decía que él se haría cargo de los gastos grandes y que yo podía ocuparme de lo cotidiano. Un día le propuse invertir parte de mis ahorros en un departamento. Me dijo que no era momento, que había inestabilidad en el mercado. Y luego, sin decirme nada, descubrí que había comprado un terreno en Tulum, a través de una sociedad donde mi nombre no aparecía. Ahí fue cuando decidí que debía protegerme. Empecé a guardar recibos, revisar estados de cuenta, buscar papeles olvidados en los cajones de su estudio. No encontré nada ilegal, pero sí muchas cosas raras. Transferencias a cuentas desconocidas, pagos en efectivo, documentos de empresas que no sabía que tenía. Y algo dentro de mí se quebró. No era solo el dinero. Era la mentira constante. La manera sutil en que me iba aislando, distrayendo con detalles, envolviéndome en promesas mientras él construía algo a mis espaldas. Una noche, le pedí que habláramos. Le dije que me sentía incómoda, que necesitaba transparencia. No me estás entendiendo, Mariana, me dijo, con tono molesto. Tú te casas conmigo, no con mis finanzas. Pero el matrimonio es una sociedad, le respondí. ¿O no es eso lo que firmamos? Se quedó callado. Y luego, como si nada, cambió de tema. Fue ahí cuando decidí tomar acción. Tenía acceso a una de nuestras cuentas conjuntas. Tenía la contraseña de su correo, porque él mismo me la había dicho una vez, sin pensar. Y tenía algo aún más importante: determinación. Él había querido un contrato de silencio. Pues yo iba a hacer ruido. A mi manera. No soy una experta en espionaje, pero sé moverme entre papeles. A lo largo de mi carrera he descubierto fraudes fiscales, manipulaciones contables, evasiones disfrazadas de errores. Sé lo que es buscar una aguja en un pajar de archivos. Lo que nunca imaginé fue que tendría que usar esas habilidades en mi propia casa, con el hombre que decía amarme. El acceso a su correo fue mi primer paso. Él usaba una contraseña predecible, el nombre de su perro de la infancia y su año de nacimiento. No tardé en entrar. Me temblaban las manos, lo admito, pero no me iba a detener. Encontré más de lo que esperaba. Había correos de asesores financieros, de un despacho legal en Monterrey, y de una mujer llamada Ingrid que parecía coordinarle toda una estructura paralela. Propiedades a nombre de terceros, fideicomisos donde yo no existía, pagos en criptomonedas, e incluso mensajes con su hermano mayor sobre cómo blindar el patrimonio antes de casarse. Uno de los correos decía literalmente: Mariana no debe enterarse de lo de San Miguel. El terreno sigue en juicio, pero si todo sale bien, se puede meter a nombre de la empresa de Guadalajara. Que ella firme como testigo, no como parte. Me sentí náuseas. Cerré el portátil de golpe. Tenía que pensar con cabeza fría. A la mañana siguiente, le dije que iba a visitar a mis padres. No era verdad. Me encerré en la oficina de una amiga abogada, Regina, que conocía desde la universidad. Le conté todo. No omití detalles. No maquillé lo que sentía. Ella, que siempre fue directa, me miró con expresión grave. Esto no es solo desconfianza, me dijo. Aquí hay dolo. Hay un esfuerzo por ocultarte bienes, por excluirte legalmente. Y eso, en un matrimonio, tiene consecuencias. Le pedí que me ayudara a protegerme. Ella propuso una estrategia sencilla pero efectiva: congelar temporalmente nuestras cuentas conjuntas hasta revisar todos los movimientos. Por precaución. Por derecho. Lo hice. Activé los protocolos. Como cotitular, tenía esa potestad.
Y entonces, por primera vez, Rodrigo sintió el golpe. Me llamó al trabajo. 4 veces. No contesté. Luego me envió un mensaje. ¿Qué hiciste con las cuentas? No puedo mover nada. Llámame ya. Lo dejé en visto. Quería que entendiera que esto no era un juego. Esa noche llegó al departamento antes que yo. Estaba parado en la cocina, con los brazos cruzados. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Congelaste todo sin avisar? Estoy protegiéndome, le dije, sin titubear. Estoy cansada de tus mentiras. ¿Mentiras? Mariana, esto va a acabar mal si sigues así. Va a acabar peor si sigues escondiéndome cosas. Por primera vez, lo vi sudar. Sudar de verdad. No por el calor, sino por el miedo. No sabes todo lo que hay detrás. No entiendes. Explícame entonces. Pero no lo hizo. Solo me pidió tiempo. Suplicó. Incluso. Solo necesito unos días. Voy a ordenar todo, te lo juro. Solo. No hagas nada más. Y aunque quise creerle, ya era tarde. Porque yo había descubierto algo más. Algo que ni siquiera él sabía que yo sabía. Y ese secreto cambiaría todo. Cuando me pidió unos días para ordenar todo, supe que no iba a hacerlo. Rodrigo no era de los que se sinceraban bajo presión. Era más de maquillar, de calmar las aguas con palabras suaves y gestos calculados. Pero ya no estaba tratando con la misma Mariana. Gracias a un contacto en el banco, alguien que me debía un favor desde hacía años, logré acceder al resumen de movimientos de una cuenta que él nunca me mencionó. Una cuenta en Banorte, a nombre de una sociedad con un nombre genérico, Inversiones CDMX SADCB. Aparecía como apoderado legal. Y ahí estaba la verdadera historia. Transferencias mensuales desde cuentas extranjeras, compras de bienes en efectivo, depósitos en efectivo superiores a lo permitido sin reportar. Y lo más extraño, pagos recurrentes a una mujer de nombre Verónica Alanís, con concepto de honorarios por servicios de asesoría privada. La curiosidad me llevó a buscarla en redes sociales. No fue difícil. Su perfil público mostraba a una mujer de unos 40 años, abogada, según su descripción. En varias fotos aparecía con Rodrigo, en eventos, cenas, incluso en una playa, hace unos 3 años. Entonces supe que ella no era solo una asesora. Fue su pareja antes que yo. Y todo indicaba que no había salido completamente de su vida. Decidí contactarla. Creí que me ignoraría, pero para mi sorpresa, aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en un café discreto, en la colonia del Valle. Verónica llegó puntual. Vestía formal, sin exageraciones. Parecía más cansada que en sus fotos. ¿Por qué querías verme? Me preguntó directamente, sin rodeos. Estoy casada con Rodrigo, le dije. Y sé que tú también estuviste cerca de él. Solo quiero entender qué está pasando. Verónica suspiró y me miró con una mezcla de compasión y resignación. Ese hombre sabe envolver. A mí también me hizo firmar papeles. También me prometió transparencia. Y cuando vi la verdad, ya estaba enredada en sus negocios. Le conté lo del contrato de silencio. Lo de las propiedades ocultas. Lo de la cuenta bloqueada. Ella asintió. No me sorprende. Rodrigo no trabaja solo. Tiene socios que operan en la sombra. No es que haga cosas ilegales directamente, pero si esquiva las reglas, siempre en la raya. Usa a las mujeres como fachada, como escudo. A mí me puso como representante legal de una empresa. Cuando quise salir, me amenazó con hundirme con documentos firmados por mí. Me estremecí. ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque soy abogada y sé lo difícil que es demostrar algo sin pruebas claras. Y porque, en el fondo, me dio miedo. Esa conversación me confirmó lo que ya sabía. No podía seguir callando. Volví a casa y, por primera vez, tomé mi maleta. Rodrigo no estaba. Le dejé una nota. Cuando estés listo para hablar con honestidad, sabrás dónde encontrarme. Hasta entonces, no soy parte de tu juego. Me fui al departamento de mi hermana, con una mezcla de rabia, tristeza y claridad. Pasaron 3 días sin saber de él. Hasta que, una noche, apareció en la puerta de mi hermana, con los ojos rojos, el cabello revuelto, y la voz temblorosa.
Mariana, ayúdame. Me metí en un problema más grande de lo que pensé. Y ahí supe que el juego había cambiado. Ahora él dependía de mí. Rodrigo nunca se había mostrado tan vulnerable. Tenía la ropa arrugada, barba de varios días y una expresión que jamás había visto en él, miedo auténtico. Mi hermana, al verlo, cruzó los brazos con desconfianza y ni siquiera lo invitó a pasar. Yo, en cambio, respiré hondo y lo dejé entrar. No porque confiara en él, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Nos sentamos en la cocina. No quise ofrecerle nada, ni agua. Solo quería respuestas. Habla. Él bajó la mirada y empezó. Tenía un acuerdo con un cliente. Un proyecto grande en Cancún. Iba a dejarme una ganancia enorme, pero necesitaba mover dinero rápido, sin levantar sospechas. Usé parte de lo que teníamos. Y otras cuentas. Algunas cosas no salieron como esperaba. ¿Qué cosas? ¿El terreno en Tulum? ¿Las transferencias a Verónica? ¿Las propiedades a mi espalda? Rodrigo tragó saliva. Verónica me ayudaba con temas legales. Pero ya no hay nada entre nosotros. Te lo juro. ¿Y el contrato de silencio? ¿También fue idea tuya o de ella? Fue mío. Me lo sugirieron como precaución. Pensé que si algo salía mal, al menos protegería mis intereses. Nunca fue contra ti. Me hervía la sangre. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me usaste como pantalla. Me excluiste de todo lo importante y esperabas que me quedara callada, sonriendo. Mariana. Me miró con ojos suplicantes. Si tú hablas, si esto sale a la luz, pierdo todo. No solo el dinero. Me demandan. Me pueden acusar de fraude fiscal. Me arruinas la vida. Esa frase me partió en dos. Porque por fin reconocía lo que había hecho. No era solo una mala decisión. Era un acto deliberado. Y ahora venía a mí, no como esposo, sino como un hombre desesperado. Congelaste las cuentas, dijo, con tono casi infantil. Necesito acceso. Aunque sea temporal. ¿Para qué? ¿Para mover el dinero antes de que alguien más lo revise? ¿Para esconder pruebas? Para resolver, insistió. Te lo juro, puedo arreglarlo todo, pero necesito tu ayuda. Solo tú puedes sacarme de esto. Lo miré. Pensé en su propuesta. En cómo, desde que nos conocimos, tejió una red de mentiras mientras me hacía creer que éramos un equipo. Entonces le dije, te voy a ayudar. Pero a mi manera. Se quedó en silencio. Le indiqué que se fuera. Esa noche, llamé a Regina, mi abogada. Le conté todo, sin omitir nada. Decidimos que lo mejor sería actuar rápido. No solo para protegerme, sino para asegurarme de que Rodrigo no destruyera las pruebas. Preparamos un informe detallado, con capturas de los correos, movimientos sospechosos, datos de las empresas vinculadas. Lo presentamos ante un juez civil para solicitar medidas cautelares sobre sus bienes, y una revisión fiscal preliminar. También redacté un documento de separación de bienes. No estaba lista para pedir el divorcio aún, pero sí para dejar claro que no era parte de sus negocios. Rodrigo, al enterarse, colapsó. Me llamó desde un número desconocido. ¿Qué hiciste? Estás arruinando todo. No. Solo estoy recuperando lo que me corresponde. La verdad. Van a venir por mí. Y tú me estás dejando solo. Yo confié en ti. Tú elegiste traicionarme. Y colgué. Esa noche dormí mejor que en meses. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Que habría consecuencias. Que él no se iba a rendir tan fácil. Pero también sabía que, por fin, había roto el silencio que me había impuesto. Y no iba a volver atrás. Los días siguientes fueron como caminar sobre un hilo tenso. Rodrigo dejó de llamarme. No supe si por miedo, por estrategia, o porque finalmente entendía que yo ya no era la mujer sumisa de antes. Mientras tanto, mi abogada y yo seguimos adelante con la auditoría y la separación legal de bienes. Sabíamos que él podría mover influencias para frenar el proceso, así que actuamos con rapidez. Solicitamos medidas cautelares sobre 3 propiedades, todas ligadas a las empresas donde él figuraba como apoderado. El juez las autorizó. Eso fue un golpe directo a su núcleo. El patrimonio que tanto se había esforzado en proteger de mí, ahora estaba bajo revisión judicial.
Una semana después, recibí un mensaje de voz desde un número privado. Era la voz de su hermano, Esteban. Mariana, soy Esteban. Sé que estás molesta, con razón. Pero esto ya se está saliendo de control. Rodrigo no está bien. Está encerrado, paranoico. Cree que lo vas a denunciar penalmente. Por favor, piénsalo. No respondí. Pero sí lo pensé. Porque algo en mí aún se debatía. No por él, sino por lo que significaba destruir todo, de una vez. Yo no quería venganza. Quería justicia. Quería recuperar mi paz. Días después, recibí una notificación del SAT. Habían iniciado una revisión de sus declaraciones fiscales. Al parecer, una persona anónima, tal vez Verónica, tal vez alguien más que él también traicionó, había entregado documentación paralela. Las piezas del rompecabezas empezaban a caer por su propio peso. Un viernes por la tarde, mientras revisaba papeles en el despacho de Regina, sonó mi celular. Era Rodrigo. Dudé, pero contesté. Mariana, necesito verte. Solo unos minutos. ¿Para qué? Para darte algo. Por favor. No estoy bien. Accedí con condiciones. En un lugar público, sin cámaras, sin presiones. Nos vimos en una cafetería en Coyoacán, cerca de la plaza principal. Él estaba irreconocible, más delgado, ojeroso, la camisa arrugada y la mirada apagada. Sacó un sobre de papel manila y lo puso sobre la mesa. Aquí está todo. Las escrituras, las transferencias, los contratos, incluso copias de los correos. No lo hice por ti al principio, lo hice por miedo. Pero ahora, es lo único que me queda. Lo miré sin tocar el sobre. ¿Y qué esperas que haga con esto? Lo que tú creas justo. Solo, si hay algo de compasión en ti, no me hundas del todo. ¿Te acuerdas del contrato que me pediste firmar? Asintió. Pues gracias a eso, aprendí que el silencio es el arma más peligrosa que uno puede entregarle a otro. Nos quedamos en silencio largo. Y luego, me fui, con el sobre en la mano y el corazón revuelto. Esa noche no dormí. Leí cada papel. Confirmé todo. Incluso encontré documentos que Verónica no me había mencionado, facturas falsas, actas notariales manipuladas, contratos con cláusulas diseñadas para dejarme fuera de toda herencia. Lo que hizo no solo fue egoísta, fue premeditado. Pero aún así, no lo denuncié penalmente. Al día siguiente, mi abogada presentó todos los documentos ante la autoridad civil. No buscábamos cárcel, sino nulidad de varios contratos y reconocimiento de mi derecho a los bienes ocultos. Eso, para mí, era justicia suficiente. Rodrigo no volvió a buscarme en semanas. Pero su caída fue lenta y visible. Los proveedores lo abandonaron. Los socios se alejaron. Algunos clientes se enteraron de sus manejos y le cerraron la puerta. Y entonces entendí que el poder que creía tener se deshacía tan pronto como la verdad salía a la luz. Y yo, por primera vez en meses, empezaba a sentirme libre. Después de entregar todos los documentos y asegurar mis derechos legales, me tomé unos días para mí. Me fui a Puebla, a casa de una amiga de la universidad. Me alejé del ruido, de los correos, de las llamadas, de todo lo que oliera a esa vida que construí al lado de Rodrigo. Recuerdo una mañana en particular. Estaba sentada en el patio, tomando café, con el sol tibio en la cara. Mi amiga me miró y me dijo algo que se me quedó grabado. Mariana, a veces lo más valiente no es confrontar, es decidir que ya no te toca salvar. Y tenía razón. Rodrigo había cavado su propio hoyo. Yo no iba a ser la mujer que se arrojara con él. Volví a la Ciudad de México con una decisión clara: iniciar el divorcio. Ya no solo separación de bienes, ni medidas legales aisladas. Quería cerrar el capítulo con dignidad, sin rencor, pero sin ambigüedades. Le mandé una notificación formal. Ni siquiera lo llamé. El documento lo entregó un notificador judicial en su estudio. Me dijeron que lo recibió sin decir una palabra. Esa misma noche, me escribió un correo largo. No con excusas, sino con una mezcla de nostalgia, reclamos velados y hasta un intento de romanticismo que me pareció casi ofensivo. Sigo creyendo que pudimos ser un gran equipo. Si me hubieras entendido, decía. No respondí. Lo bloqueé. Mientras tanto,
Su situación se desmoronaba. La revisión fiscal continuaba. Una de sus propiedades fue embargada por falta de pago. Su hermano se deslindó públicamente de cualquier relación comercial con él. Y Verónica, la mujer con la que creí que competía en silencio, publicó una carta firmada, desligándose también de todo vínculo jurídico. Rodrigo estaba solo. Como muchas veces yo estuve emocionalmente durante el matrimonio, solo que yo no lo sabía. El día de la audiencia inicial del divorcio, llegó puntual. Vestía traje, como siempre, pero sin corbata. Parecía más viejo, más débil. Me miró apenas. Yo, en cambio, me sentía más firme que nunca. La jueza nos escuchó, revisó los documentos, confirmó que no teníamos hijos ni bienes en disputa directa, gracias al proceso previo que inicié. En menos de 30 minutos, cerramos el procedimiento. Al salir, él me alcanzó en el pasillo. Mariana, solo quería decir que lo siento. De verdad. Lo miré a los ojos. Ya no había rabia, ni miedo, ni esperanza. Solo comprensión por lo que fue y ya no será. Yo también lo siento, le dije. Porque pudimos ser mejores, pero tú elegiste mentir. Y me fui. No miré atrás. Esa noche, cené con mi hermana y brindamos por mi nuevo comienzo. No por haber ganado, porque esto nunca fue una competencia, sino por haberme salvado a tiempo. La vida que tenía al lado de Rodrigo era una jaula disfrazada de lujo, de amor, de planes compartidos. Pero ahora entendía que la libertad no siempre empieza cuando uno se va, sino cuando deja de justificar lo que duele. Me faltaban muchas piezas por reconstruir, pero al menos, ya había soltado el peso más grande, la mentira. Y eso, en mi historia, ya era una victoria. Después del divorcio, mi vida entró en una especie de pausa. No una pausa triste, sino una de esas que te permite respirar después de haber estado mucho tiempo debajo del agua. A veces, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo faltaba, pero no era él. Era el hábito de vivir alerta, la costumbre de mirar de reojo esperando una nueva mentira. Volver a vivir sola fue liberador. El silencio del departamento, el que antes me angustiaba, ahora me daba paz. Reorganicé los muebles. Pinté una pared de azul oscuro, cambié las cortinas, regalé todo lo que él había elegido. Fue como si el espacio se desintoxicara junto conmigo. Pero claro, nada de esto fue fácil. Durante semanas, Rodrigo siguió dando vueltas en círculos. Me enteraba por conocidos, por colegas, incluso por mensajes anónimos. Al parecer, estaba intentando recomponer su imagen, ofrecer consultorías bajo otro nombre, prometer rentabilidades falsas. Un reflejo desesperado de quien no sabe vivir sin fachada. Un día recibí una llamada del despacho donde yo trabajaba antes. El socio mayor me pidió una reunión. Al llegar, me encontré con un rostro familiar. Era una de las clientas de Rodrigo. Una mujer mayor, de familia influyente, que al parecer había invertido en uno de sus proyectos de desarrollo inmobiliario. ¿Tú eres Mariana Ortega?, me preguntó con desconfianza. Sí. Me dijeron que fuiste su esposa. Lo fui. Entonces seguro sabes que ese hombre se robó más de $500,000 de nuestra inversión. No me sorprendí. La mujer no vino a reclamarme nada. Al contrario. Quería saber si podía ayudarla a rastrear los fondos, entender los movimientos, encontrar alguna evidencia que justificara una denuncia sólida. Acepté. No por venganza, sino porque sentí que era lo correcto. Durante los siguientes días, la ayudé a analizar los contratos que había firmado, las cláusulas escondidas, los montos triangulados. Era como volver a escarbar en las ruinas de mi propio matrimonio, pero esta vez con una claridad que antes no tenía. Mientras tanto, volví a conectar con viejas amistades. Algunas me dijeron que me veían más serena, más yo. Otras, simplemente me abrazaron sin decir nada. Y esas fueron las que más necesité. Un domingo, mientras caminaba por el Parque México con mi sobrina, la hija de mi hermana, ella me preguntó: «Tía Mariana, ¿por qué ya no estás casada?». Me detuve. No supe qué decir de inmediato. Luego le respondí: «Porque cuando alguien no dice la verdad, duele estar cerca». Ella me miró en silencio, y luego me dio la mano. En esos gestos pequeños encontré las respuestas que tanto había buscado.
Ya no necesitaba entender por qué Rodrigo hizo lo que hizo. Ya no quería saber si lo lamentaba o si solo sufría por haber sido descubierto. Porque entendía algo importante. No toda historia necesita un cierre perfecto. A veces, lo único que se necesita es cerrar. Y yo lo había hecho. O eso creí. Hasta que una tarde recibí un correo inesperado. Asunto. Confidencial. Documentos filtrados. El remitente era anónimo. El mensaje decía solo una línea. Tal vez quieras ver esto antes de que llegue a la prensa. Adjunto. Venían 3 archivos PDF. Los abrí. Y lo que vi me heló la sangre. Rodrigo había hecho algo mucho más grave de lo que yo pensaba. Y esta vez, yo también aparecía involucrada. Abrí los archivos con el corazón acelerado. Eran escaneos de contratos, oficios notariales y 2 estados de cuenta bancarios. Todos llevaban fechas de cuando Rodrigo y yo aún estábamos casados. Y en todos, aparecía mi firma. Pero yo no los había firmado. Uno de los documentos era un poder notarial que me nombraba como representante de una sociedad fantasma, la misma que Rodrigo usó para mover dinero entre México y Panamá. Otro era un contrato de compraventa de un terreno en el que figuraba como coinversionista. Ambos contenían mi nombre completo, mi CURP, mi firma, una firma falsificada con precisión. El tercer documento, el más inquietante, era un comprobante de transferencia por una suma que rondaba los 850,000 pesos. Destino, una cuenta offshore en las Islas Caimán. Ordenante, la sociedad con la que él me vinculó. En ese momento, entendí por qué me había pedido firmar aquel contrato de silencio antes de casarnos. No fue por protección. Fue para cubrirse. Para justificar, si las cosas se salían de control, que yo estaba al tanto de lo que ocurría. Para crear una red de coartadas con documentos aparentemente legales. Y ahora, esa red me alcanzaba. Llamé de inmediato a Regina. Le mandé los archivos, le conté todo. Ella los revisó en silencio y luego me dijo: «Esto es muy grave, Mariana. Si alguien decide investigar esto penalmente, podrías aparecer como cómplice. ¿Pero son falsificaciones? Lo son. Pero probarlo no será fácil. Están bien hechas. La notaría que aparece aquí tiene antecedentes de irregularidades. Vamos a tener que demostrar que nunca estuviste ahí, ni ese día, ni nunca». Me sentí invadida, sucia. Como si alguien hubiera robado pedazos de mi identidad para cometer un delito. Y lo peor es que no sabía quién me había enviado los documentos. ¿Verónica? ¿Algún ex empleado de Rodrigo? ¿Alguien que quería chantajearme? Esa noche no pude dormir. Cada ruido me parecía una amenaza. Cada mensaje, un posible ataque. Al día siguiente, decidimos presentar una denuncia por falsificación de firma. Entregamos los documentos al Ministerio Público, solicitamos una pericial caligráfica y presentamos pruebas de mis movimientos en las fechas indicadas, recibos de tarjetas, ubicaciones de mi celular, entradas al edificio donde trabajaba. Todo para probar que yo no estuve ni remotamente cerca de esas operaciones. A la par, mi abogada preparó una estrategia de defensa preventiva. Si alguien intentaba vincularme, responderíamos de inmediato. Rodrigo, por su parte, seguía en silencio. Pero alguien, en algún lugar, había empezado a hablar. Una semana después, un portal de noticias financieras publicó un reportaje titulado «La red de sociedades ocultas detrás de desarrollos falsos en el Caribe mexicano». Y ahí estaba su nombre. El suyo, el de Verónica, el de otro socio, y el mío. Cuando vi mi rostro junto al de ellos, con la etiqueta de posible testaferro, sentí que se me derrumbaba el suelo. Las llamadas comenzaron. Clientes antiguos, colegas, familiares. Algunos con preocupación, otros con sospecha. Mi hermana llegó a mi departamento y me abrazó. No dijo nada, solo me sostuvo. Y yo, en medio de todo ese caos, me hice una sola promesa. No iba a permitir que él terminara de destruir mi nombre. Rodrigo podía haberme manipulado, usado, traicionado. Pero esta vez, yo no iba a huir. Esta vez, iba a luchar. Los días que siguieron fueron una mezcla de entrevistas legales, peritajes caligráficos y estrategias de contención mediática. Regina me acompañó a cada instancia. A veces, yo no sabía ni cómo seguía en pie,
pero ella siempre me miraba con una firmeza que me recordaba que esto no se trataba solo de defenderme, se trataba de reconstruirme. El Ministerio Público aceptó la denuncia. El perito caligráfico confirmó que las firmas en los documentos no correspondían a mi trazo. Y eso fue el primer clavo sobre el ataúd legal de Rodrigo. Pero aún faltaba lo más difícil: limpiar mi nombre públicamente. A través de un conocido periodista financiero, al que le compartimos el resultado del peritaje y los documentos de la denuncia, publicamos una entrevista. No era una defensa desesperada, ni una acusación emocional. Era una exposición fría, clara, documentada de cómo alguien puede ser víctima de manipulación financiera dentro de un matrimonio aparentemente legal. La respuesta fue inmediata. El mismo medio que me había mencionado como posible implicada actualizó su nota. Cambiaron el titular, rectificaron la información. La mayoría de los comentarios del público fueron de apoyo. De mujeres, sobre todo, que se vieron reflejadas en mi historia. Un par de semanas después, me llamaron de la fiscalía. Rodrigo había sido citado a declarar. Y se había presentado. No negó haber firmado los documentos, pero culpó a sus asesores. Dijo que yo sabía de todo, aunque no supo explicar cómo ni cuándo. Su estrategia era el caos. Pero esta vez, no le funcionó. La fiscalía decidió investigar formalmente a la red de empresas. Varios de sus socios cortaron lazos con él para evitar hundirse también. Verónica, de manera inesperada, pidió declarar. Y aunque su testimonio no me absolvió, porque ya estaba absuelta, sí confirmó el patrón de uso de identidades femeninas para legalizar movimientos turbios. Rodrigo quedó solo. De verdad. Meses después, fue vinculado a proceso por falsificación, fraude fiscal y uso indebido de documentos oficiales. No fue detenido de inmediato, pero quedó con restricciones migratorias y bloqueo de cuentas. Yo, por mi parte, terminé de cerrar mi historia con él. No solo en tribunales. Vendí el departamento que habíamos comprado juntos, el único bien que llegó a estar parcialmente a mi nombre, y usé el dinero para empezar de nuevo. No lejos. No escondida, sino distinta. Volví a trabajar por mi cuenta. Asesoré a mujeres en procesos legales, ayudé a construir redes de protección financiera para quienes compartían historias similares a la mía. Aprendí que el silencio no protege, que el amor verdadero no se defiende firmando cláusulas de sumisión. Aprendí que no se puede construir futuro sobre mentiras maquilladas de promesas. Y sobre todo, aprendí a perdonarme por no haberlo visto antes. Hoy, camino con la frente en alto. No porque todo haya salido perfecto, sino porque, cuando todo se vino abajo, elegí no quedarme debajo de los escombros. Me llamo Mariana Ortega. Y esta fue la historia de cómo me obligaron a callar. Y terminé alzando la voz más fuerte que nunca.